Buenos días, bienvenidas a todas. Es un gusto para nosotras tenerlas aquí el día de hoy. Me llamo Abril Salguero y vengo de parte de la American Society of Clinical Oncology del Chapter Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy le damos la bienvenida a esta plática sobre el Papa Nicolau y lo correspondiente con su estudio, procedimiento y prevención. Nos acompaña el día de hoy la doctora Melissa Núñez desde Honduras, cuya especialidad es ginecología y obstetricia, subespecializándose en mama en la Universidad de Barcelona. Y bueno, bienvenida. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, doctora Abril. Mucho gusto, doctora Adriana, que nos va a estar ayudando con la presentación. Bueno, mi nombre es Melissa Núñez y estoy hoy acá para hablarles de un tema muy importante, que es el cáncer de cervix. Lamentablemente, el cáncer de cervix es la causa número 1 por las cuales las mujeres morimos en países en vías de desarrollo, como el nuestro en Honduras y pues México. Y esto es lamentable, sobre todo si tomamos en consideración que es una enfermedad que podemos prevenir y que podemos detectar a tiempo. Si logramos detectar a tiempo, le podemos dar tratamiento temprano y con una alta tasa de curación. Entonces, para comenzar, si quieres pon la otra diapositiva y vemos un poquito de anatomía. Podemos ver que este órgano, que es en forma de pera invertida, es el útero, es aquí donde crece el bebito, y el tercio inferior es el cervix. Es de aquí, exactamente ahí, es ahí donde se forman las lesiones por el cáncer. Podemos ver arriba que tiene como 2 extensiones, esas son las trompas de falopio, y estas trompas de falopio terminan en los ovarios. La siguiente diapositiva, por favor. El Papa Nicolau es el examen de elección para detectar cambios por cáncer. Es un examen que a nosotras las mujeres se nos hace un poco incómodo porque nos da mucha pena, pues porque las colocamos en posición ginecológica, separamos piernas y tenemos que muy de cerca observar los genitales externos, el canal vaginal, e introducir un espéculo dentro de vagina. Sí es bien importante que yo les recalque que este examen no debe de doler. Si es un examen que en la anterioridad ha dolido a las pacientes, significa que se lo han realizado mal, lamentablemente. Más que todo es una pena la que nos da, pero no debe de doler. Creo que hay un diagrama que nos explica más o menos cómo es el procedimiento. Entonces aquí tenemos a la paciente acostada, separamos piernitas e introducimos ese espéculo que es este que está en el dibujo, es metal, hay plásticos que también son desechables, y el espéculo se abre. Al abrir, localizamos el cérvix y con una escobilla se toma la muestra. Esa muestra se pone sobre una lámina y se manda al laboratorio para que el patólogo la revise y nos diga si hay cambios por cáncer. Ok, la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que la primera imagen es un cérvix rosadito, muy bonito, sin ninguna lesión. Este es un cérvix sano. Lamentablemente, ya cuando hay contagio por virus del papiloma humano, ya podemos empezar a ver cómo el virus altera el tejido del cérvix. Ahora es importante mencionar en este momento que la mayoría de los cánceres de cérvix son producidos por este virus que les mencioné, que es el virus del papiloma humano.
Ahora, este virus, de cada 10 mujeres, 8 han estado contagiadas, o sea que es algo muy frecuente. No es algo que únicamente da a pacientes eh, que han tenido una vida sexual muy temprana, han iniciado su vida sexual muy temprana o han tenido múltiples parejas sexuales. Se puede contagiar cualquier persona teniendo una relación sexual. Y esto es una relación sexual de cualquier tipo, ¿no? Ok, la siguiente diapositiva. Okay, aquí habla más o menos de lo que es el cáncer de cuello uterino. Usualmente en los estadios muy tempranos no va a producir signos ni síntomas. Sin embargo, ya cuando está avanzado, como vimos en la diapositiva anterior, sí va a producir síntomas en la paciente. Puede haber sangrado vaginal de forma espontánea o después de las relaciones sexuales. Puede haber manchado intermenstrual o manchado después de la menopausia, cuando ya la paciente no debería de estar sangrando. También se caracteriza por flujo vaginal que es como líquido acuoso con sangre y puede ser abundante y tener mal olor o dolor pélvico de forma espontánea o dolor cuando se tiene relaciones sexuales. La siguiente. Ok, ¿cómo debemos, como les mencioné, es el cáncer más frecuente que mata nuestra población femenina, pero tenemos a disposición mecanismos para evitarlo. Y la prevención primaria se inicia con la vacunación. La vacunación contra el virus del papiloma humano es bien importante. Y se vacunan niñas tan pequeñas, inicia desde los 11 años, y puede vacunarse pacientes hasta los 45 años de edad. Esa es nuestra indicación número 1, la vacunación. Luego tenemos las pruebas de Papa Nicolau o la citología que debe de realizarse de forma rutinaria todos los años, a partir de los 21 años y se deja de hacer a los 65 años. Y obviamente pues tener relaciones sexuales seguras con preservativo porque esto disminuye el riesgo del contagio del virus del papiloma humano y abstenerse de fumar. El tabaquismo se ha visto que es un factor de riesgo para el cáncer cervicuterino. Ok, la pregunta nos dice, ¿quiénes y cuándo se deben de realizar un Papa Nicolau? Todas las mujeres que han iniciado su vida sexual deben empezar a hacerse sus citologías. Aproximadamente unos 6 meses a 1 año después de su primera relación sexual debemos de iniciar nuestras citologías anuales. La literatura nos habla de 21 años de edad hasta los 65 años de edad. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, pues iniciamos más temprano porque hemos visto que el virus del papiloma humano es muy agresivo y sí puede tener consecuencias graves en pacientes más jóvenes. Y pues se debe de realizar una vez al año. Yo sé que hay varias preguntas, no sé si quieren que comencemos con alguna preguntita por ahí. Yo tengo una pregunta, doctora. Aunque no tengas el cáncer ya desarrollado, o sea, que esté en etapa latente, ¿se puede identificar el virus en la citología? Sí, eso es una muy buena pregunta. Aunque el virus no haya causado cambios por cáncer, sí se puede observar ciertas características patológicas que nos dicen que hay contagio por el virus del papiloma humano. Y más allá de eso, doctora, hay una prueba molecular que se hace. Se parece mucho a la citología, o sea, se hace un cepilladito
del cérvix y se hace una prueba molecular y se determina qué subtipos de virus del papiloma existen. Muchas gracias, doctora. Es bien importante que les hablemos a nuestras pacientes de hacerles conciencia de lo importante de hacer la citología todos los años. Como les explico, es brutal el hecho de que es la razón número 1 por las cuales morimos las mujeres y es tan fácil prevenirlo. O sea, si una persona se contagia con virus del papiloma humano el día de hoy, puede ser que tenga lesiones por cáncer hasta dentro de 15 años. Entonces, es un tiempo bien amplio para que logremos detectar que esa paciente está contagiada y poderle dar el tratamiento adecuado. Como les explicaba, es un cáncer muy bondadoso porque nos da suficiente tiempo y una vez diagnosticado nos da la oportunidad de tratarlo y curar a la paciente. Y aún así, no estamos, se nos están muriendo las mujeres por cáncer. Doctora, hay algunas preguntas en el chat. ¿Quiere que se las diga o las... Sí, está después bien. Gracias, doctora. desde ahí? Ah, ok. La primera pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre el Papa Nicolau y la colposcopía? Ok, el Papa Nicolau es el examen de cribado. Es un examen que debe de realizarse todos los años. La colposcopía es un examen que es más avanzado porque ya es un examen que hacemos cuando la citología nos salió alterada. Entonces, tenemos una paciente, le hacemos citología, su citología salió alterada, la mandamos a hacerse una colposcopía. Ya la colposcopía es el que nos da la respuesta final acerca del diagnóstico del paciente. Porque la citología tiene una alta sensibilidad. O sea, la citología va a detectar cualquier cosa que sea inflamación, pero tiene una baja especificidad, lo que significa que no tiene la capacidad de darnos un diagnóstico certero. El diagnóstico certero lo da al final la colposcopía. Pero los exámenes son muy similares, o sea, se acuesta el paciente de la misma forma, se coloca un espéculo y con la colposcopía se observa el cérvix a través de un microscopio especial y se hacen unas tinciones en el cérvix. Y si se tiñen las lesiones, se toma una biopsia. Ahí sí es un pedacito de cérvix el que se retira y se manda a patología. La otra pregunta dice, ¿la vacuna tiene el mismo efecto si se administra después de iniciar una vida sexual? Idealmente queremos alistar nuestro sistema inmunológico para antes de que esté expuesto al virus. Más sin embargo, si ya se inició la vida sexual, sí se puede igual vacunar al paciente. Es más, pacientes que ya han sido diagnosticados con virus del papiloma humano, se les pide que se vacunen, porque son tantos subtipos de virus que igual la vacuna va a proteger de alguna forma. Gracias. La otra pregunta dice, ¿las verrugas son indicio de cáncer? No. La verruga sí es un virus del papiloma humano, pero no es el virus que produce el cáncer. El virus, los subtipos de virus de VPH que producen cáncer es el 6, el 13, el 16 y el 18. Esos son los que más asociados están al cáncer de cérvix. Mientras que la verruga, si bien es un virus del papiloma humano, no es estos subtipos que son los que más se asocian al cáncer. Gracias.
La siguiente pregunta dice, si una paciente tiene únicamente una vacuna para el VPH aplicada a los 10 años, ¿hay necesidad de un refuerzo? Fíjese que eso cambió el año pasado. Eh, usualmente son 3 dosis de vacuna, pero el año pasado se cambió los lineamientos y se dijo que si se lograba vacunar al paciente antes de los 14 años, solo necesitaban 2 dosis en vez de 3. Entonces, si a esta paciente solo se le ha colocado una, sí sería bueno que se le colocara la siguiente. Gracias. La siguiente pregunta dice, cuando se tiene miomas en el útero y quistes en un ovario, ¿pueden ser estos un factor para que aparezca el cáncer? No, el cáncer, bueno, los miomas son tumores benignos, pero rara vez se van a malignizar. Y los quistes en los ovarios usualmente son hallazgos incidentales y no tienen mayor importancia clínica a menos de que sean muy grandes. Entonces, no, ninguna de las dos cosas es factor de riesgo para cáncer de cervix. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿la toma de biopsia durante la colposcopía es dolorosa? Fíjese que sí puede ser dolorosa, a algunas pacientes les molesta, otras pacientes no. Acordémonos que el cervix no tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, usualmente lo que se le hace al cervix no molesta tanto, pero sí podría ser doloroso, sí. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando el Papa Nicolau revela una lesión intraepitelial de bajo grado? Cuando la citología o la colposcopía. Citología. Ok. La lesión de bajo grado es una de las lesiones menos severas. Hay lesión de bajo grado y lesión de alto grado. Siempre que sale cualquier lesión en la citología, debemos mandar a realizar la colposcopía. En la colposcopía, el patólogo cervical va a observar a través del microscopio y va a hacer las tinciones que les mencioné. Si hay lesiones, pues se toma la biopsia y si no hay lesiones, solo se está observando al paciente. Ok. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo me debo de preparar para la toma del Papa Nicolau? Es importante, obviamente, no andar con la menstruación, haber esperado 1 o 2 días después del último sangrado de la menstruación y no haber tenido relaciones sexuales la noche anterior. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo dura el VPH en nuestro cuerpo? Ay, ahí sí me agarran. Vamos a ver, el virus del papiloma humano es una infección y en pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes antes de los 30 años, nuestro organismo tiene la capacidad de pelear contra este virus y eliminarlo. ¿Ok? Sin embargo, entre mayor es la paciente, más riesgo tiene de que haya lesiones cancerosas o precancerosas. Y depende mucho del sistema inmunológico de cada paciente. Gracias. La otra pregunta dice, si una paciente a los 21 años todavía no tiene la vacuna, ¿todavía se la puede poner? Sí, los lineamientos en cuanto a edad, sobre todo en países latinoamericanos, cambiaron. Y si bien antes se vacunaba hasta los 26 años, ahora se puede vacunar hasta los 45 años. O sea que si la paciente tiene 21 años, sí, es importante que se vacune. Y la vacunación no solo es para las mujeres. Originalmente, la vacuna es una vacuna que fue creada para prevenir cáncer en la mujer,
en la población femenina. Sin embargo, se ha visto que si nosotros vacunamos a los varones, estamos también contribuyendo con la disminución de la aparición del virus del papiloma humano. Gracias. La otra pregunta dice, en un caso muy avanzado de cáncer en el que se tenga que realizar una histerectomía, ¿se administra terapia hormonal complementaria? Terapia hormonal complementaria para, o sea, No sé si porque Julia, estamos causando una menopausia quirúrgica, ¿será la pregunta? no sé si Julia quiera abrir el Sí, micrófono. doctora, eso me preguntaba, o sea, si remueven el útero, se tiene, digo, dado que no es que son los ovarios, sino los que producen las hormonas sexuales, pero, o sea, si al quitar el útero, ¿habría algún desbalance de algún tipo de hormona, no sé, que se tenga Ok, que... sí, es muy buena pregunta. Usualmente, cuando decimos que vamos a quitar útero, tenemos que tomar muy en consideración la edad del paciente para no provocarle una menopausia quirúrgica, una menopausia antes de tiempo. Sí es importante que si no quitamos ovarios, no vamos a entrar en menopausia y por tanto no hay necesidad de dar terapia hormonal. Ahora, si la paciente decide que sí es conveniente quitar ovarios, entonces sí se da terapia de reemplazo hormonal. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿una mujer embarazada se puede hacer este estudio? Sí se puede hacer la citología, idealmente antes de las primeras 12 semanas de embarazo y no hay ningún riesgo al embrión o al feto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento si tienes VPH? Ok, si la paciente tiene lesión por virus del papiloma humano, se administra medicamento para mejorar su sistema inmunológico. Debemos vacunarla contra el virus del papiloma humano y debemos de estarla observando para ver si ese virus hace o no hace lesiones a corto o a mediano plazo en el cervix. Si es lesiones, o sea, si ya tenemos una citología que nos dice que hay una lesión y la colposcopía confirma eso mediante biopsia, entonces hacemos lo que llamamos una crioterapia, que es una congelación de las células y ya con eso ya queda curada el paciente. Gracias. La otra pregunta dice, ¿cuál es la edad promedio de aparición del cáncer cervical por VPH? Entre 45 y 65 años. Ok. Bueno, creo que son todas las preguntas del chat. No sé si alguien más tenga otra, ya sea por micrófono o por el chat. No. Levantó la mano. María del Consuelo, puedes abrir el micrófono si quieres. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas para detectar el virus del papiloma? Lamentablemente no da síntomas. Es una enfermedad silenciosa. Da síntomas hasta que ya tiene lesionado el cervix y ya eso ya es muy adelante en la enfermedad. Entonces, por eso nuevamente la importancia de hacer las citologías todos los años, porque es una manera de detección temprana de infección por VPH o las lesiones precancerosas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario que quiere hacer a la doctora o a su servidora? Bueno, yo les agradezco su tiempo. Lamentablemente tengo una paciente en trabajo de parto y ya me están llamando del hospital. Les iba
a decir que cualquier otra pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a través de la doctora Abril o la doctora Adriana, y pues con gusto yo les contesto cualquier otra interrogante que tengan. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias, tengan buen día. Bonita tarde. Gracias. Ahí se conecta.